Hola, buenas tardes. Soy Berta y soy la coordinadora del programa Antiguos Alumnos del IBEI. Estamos aquí para realizar un nuevo Alumni Café entre la serie de cafés que estamos realizando este año y que es un programa que empezó el año pasado. Se trata de que varios estudiantes, antiguos alumnos del IBEI, expliquen su experiencia profesional de una forma pues, familiar y cercana. Y hoy vamos a hablar del rol de las cámaras de comercio para el desarrollo, desde el punto de vista del desarrollo empresarial y contando con una perspectiva internacional. Para ello tenemos hoy a Minerva Struck Rectoret y a Marta Santiago. Ellas ambas antiguas alumnas tienen experiencia en las cámaras de comercio. Minerva está actualmente trabajando en la Cámara de Comercio de Barcelona y Marta tiene experiencia en la Cámara de Comercio norteamericana. Sin más preámbulos, yo quiero dar la palabra también a ellas dos, pero antes también decir que esta sesión va a estar moderada por Ambiorix Félix. Él es el líder del capítulo Barcelona de Antiguos Alumnos y como se trata de dos antiguas alumnas que están realizando su trayectoria profesional, que están emplazadas en Barcelona, pues hemos considerado conveniente que fuera Ambiorex quien ejerciese el rol de moderador. Doy la palabra a las participantes y muchísimas gracias por vuestra asistencia y también por vuestra participación. 2 años de pandemia y todavía nos dejamos el micrófono en mute. Bueno, gracias Berta y Ambi por invitarnos a este Alumni Café. A mí, si me permitís, me gusta más el té, así que me estaré tomando un té durante esta conversación. Y me gustaría empezar esta sesión sobre las cámaras de comercio con algunos titulares para que veamos un poco, a ver si se me comparte la pantalla, un poco qué tipo de acciones puede hacer una cámara de comercio, ¿no? Para inspirarnos. He cogido el caso de la Cámara de Barcelona porque es la que conozco de más cerca. Entonces voy a leer algunos titulares de diario, tweets, etcétera. Empecemos. La Cámara prevé un crecimiento del 6% superior al del 2021, pero alerta del riesgo de la inflación. Eso era un comunicado de prensa. Aquí un tuit. La variante Omicron y las disrupciones de las cadenas de suministro hacen caer la producción industrial en diciembre. No obstante, el índice de producción industrial se sitúa solo un 2% inferior al nivel de 2019. ¿Qué más? La Cámara de Comercio, a través de sus sedes territoriales, gestiona más de 59.000 trámites de comercio exterior. Exporta Digital, el taller de digitalización más completo del mercado, con las empresas líderes del sector, y coorganiza Cámara de Barcelona. Bueno, como veis, con estos titulares quería plasmar que el abanico de servicios que abarca una cámara de comercio puede ser muy amplio y muy variado. Y esto no solo pasa en la Cámara de Barcelona, pasa en otras cámaras. De hecho, pasa en muchísimas otras cámaras. Aquí veis un mapa de Europa. Cada puntito amarillo es una cámara de comercio. Evidentemente, no todas tienen la misma talla. A lo mejor hay representaciones regionales donde solamente es una oficina de atención al empresario, pero vemos que es un fenómeno muy, bueno, muy extendido y que básicamente todos los países europeos cuentan con cámaras de comercio de algún tipo. De hecho, aquí hay la cifra, 1.700 cámaras de comercio regionales y locales. Entonces, supongo que acompañado de este mapa os viene la pregunta en mente, ¿no? ¿Desde cuándo existen las cámaras de comercio? Porque hay un montón, pero ¿cuándo surgieron? Parece que siempre han estado ahí. Cuando hablamos de Cámara de Comercio nos parece una entidad con mucho estatus, mucha reputación, pero yo reconozco que mucha gente no sabe muy bien por qué existen, ¿no? O qué hacen. Bueno, pues empecemos por el principio. Las cámaras de comercio empezaron a surgir
a finales del siglo XVIII y los precursores fueron Reino Unido y las colonias británicas. Entonces, al inicio, todas las cámaras de comercio iban surgiendo en grandes ciudades y además ciudades con puerto. Esto, la lógica es que en las ciudades con puerto pues, había más tránsito de mercancías y por lo tanto mucho más comercio, más aglomeración y densidad de empresas, por lo tanto se necesitaban representantes. Aquí algunos ejemplos de cámaras de comercio que surgieron en esta etapa, pues la de Boston, Nueva York, Charleston, Liverpool o Jersey. Durante el siglo XIX hubo como una segunda fase de aparición de las cámaras de comercio, ¿no? Al principio los trendsetters fueron Reino Unido y colonias británicas y luego el resto de países empezó a fundar cámaras de comercio en sustitución a otras uniones empresariales pues, durante el siglo XIX. Pues es en el caso de Barcelona, pues que fue fundada en 1886, así que siguió este patrón más genérico. ¿Y para qué se fundaron? ¿No? Pues bueno, al inicio, como he comentado, eran una entidad completamente fuera del espectro gubernamental que representaba los intereses empresariales, es decir, empresarios, comerciantes, navegantes se unían para organizar las ideas, hacer frente común, ¿no? Y básicamente hacer lobby, influir en leyes, hacer comunicados conjuntos, ¿no? Trabajar de forma coordinada para el beneficio empresarial y monetario. Sin embargo, seguramente cuando vosotros pensáis en cámaras de comercio, ese estatus que tienen ahora o que al menos nos resuena cuando lo comentamos, viene porque las cámaras de comercio tienen algún tipo de reconocimiento del gobierno, ¿no? Bueno, si estáis pensando esto, no vais equivocados porque la personalidad de las cámaras de comercio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Aquí tenéis una cronología en que veis, bueno, lo que he comentado, el primer periodo, pues que se fundaron las cámaras, las primeras en Reino Unido y Estados Unidos, luego el resto de cámaras por el mundo y durante el siglo pasado, ¿no? El siglo XX, es cuando las cámaras, que al principio eran entidades puramente privadas, ¿no? Donde el empresario más grande era el que tenía más influencia y punto, pues poco a poco las cámaras empezaron a colaborar con el gobierno y se volvieron como un partner gubernamental, hasta tal punto que, por ejemplo, el caso de la Cámara de Barcelona, aunque continúa representando pues, el interés privado, ¿no? de las empresas, la entidad es una entidad de derecho público, que por lo tanto tiene que responder a una serie de obligaciones al gobierno, por ejemplo, la presentación de informes trimestrales, de evaluación de la economía, la presentación de informes sectoriales por encargo del gobierno, etcétera, etcétera. Pues bien, de la misma manera que esta personalidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, también ha ido evolucionando el abanico de servicios que ofrecen. Entonces, al principio, imaginaros, ¿no? Cuando todavía habían, bueno, los puertos, el barco de vapor, ¿no? Pues al principio las cámaras eran un punto de encuentro, entonces se priorizaba muchísimo el tema de tener una biblioteca, un archivo, hacer lobby, arbitraje, coffee houses, para que se encontraran a debatir los empresarios, evidentemente que en aquel entonces eran todos hombres, pero poco a poco las cámaras van incorporando otros servicios que responden a las necesidades de las empresas, ¿no? Y es por eso que hoy en día, aunque mantienen un papel de lobby, lobby empresarial y gubernamental, pues también ofrecen servicios de formación para los empleados. Esto va desde cursillos de Excel hasta capacitación en ventas, gestión aduanera, etcétera, etcétera. También ofrecen servicios de digitalización, al final para poder aumentar poder mejorar la competitividad de las empresas, también participación agrupada en ferias, misiones comerciales, resolución de trámites de exportación, apoyo a la emprendeduría al momento de registrar una sociedad, por ejemplo.
Así que, como veis, todo ha ido evolucionando y cada vez pues, responden a distintas necesidades, ¿no? Que supongo que es una buena señal de que las cámaras se adaptan al momento. Entonces, dentro de este mosaico de servicios que ofrecen las cámaras de comercio, yo en particular estoy en el departamento internacional de la Cámara de Barcelona. En este departamento lo que hacemos es apoyar a las empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas, en su proceso de internacionalización, ya sea el punto inicial, donde la empresa simplemente se tiene que diagnosticar, ¿no? Y saber si tiene recursos disponibles para emprender esta aventura internacional, hasta la empresa que ya está exportando, pero que necesita estudios de mercado mucho más detallados de un país que todavía no conoce. Pues en todo este proceso de acompañamiento internacional les damos apoyo desde el departamento donde trabajo actualmente. Entonces, os he hablado muchísimo de la Cámara de Barcelona, ¿no? La Cámara de Barcelona es una entidad que nació en Barcelona y está en Barcelona. Sin embargo, yo creo que la ilustración más evidente del hecho que las cámaras se han vuelto un partner del gobierno es que muchos países tienen representaciones de cámaras de comercio en países extranjeros, como aquel que habla de una embajada. Muchos países, como países europeos como Bélgica, Francia, pero también Estados Unidos. Y un caso, bueno, el caso, yo creo que es el caso más conocido, es el caso de AmCham, American Chamber of Commerce, que es donde Marta estuvo trabajando. Entonces, Marta nos va a dar la oportunidad de ver una visión de qué hacen las cámaras de comercio una vez salen a representar a su país, ¿no? Fuera de sus fronteras. Entonces, Marta, te paso la palabra para que nos puedas iluminar con el caso de AmCham. Gracias, primero de todo, Berta, por la oportunidad de poder explicar un poco qué hacen las cámaras de comercio en el caso concreto de AmCham Spain, y gracias, Minerva, por la introducción. La verdad es que queda muy claro cómo nacieron las cámaras de comercio, y voy a intentar explicar un poco qué hace la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que casualmente fue fundada en Barcelona, que es una curiosidad que llama mucho la atención porque aunque toda la actividad prácticamente actualmente está en Madrid, por la actividad política que es evidente, sí que es verdad que fue fundada en Barcelona y la sede principal está en Barcelona, está en Francesc Macià. Entonces esto es algo que llama la atención porque no suele ser habitual. Normalmente las sedes principales están en Madrid y bueno, esto es una oportunidad que también tenemos en Barcelona, ¿no? Entonces, algo que quiero explicar es un poco cómo funciona AmCham en general, porque AmCham Spain no es la única AmCham que hay en Europa. Si podéis ver en las diapositivas, tenemos la US Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que está en Washington. Entonces, como ha dicho bien Minerva, se empezaron a desplegar por diferentes países las diferentes cámaras de comercio representando los intereses americanos. Actualmente en Europa tenemos en cada país una representación de AmCham. Tenemos AmCham Germany, AmCham Belgium, AmCham Norway, pero además también hay un paraguas que es AmChams in Europe, que es una asociación de las AmChams in Europe. Entonces, cada AmCham hace su trabajo en su país, pero sí que es verdad que también actúan conjuntamente en las cosas que afectan a toda Europa. Aparte de Europa, sí que es verdad que hay otras AmChams alrededor del mundo. Es decir, tenemos AmCham China, tenemos AmCham, I don't know, like Filipinas, hay como muchas AmChams alrededor del mundo. Entonces, el papel que tienen al final es un poco el mismo. Lo que pasa es que yo voy a explicar lo que hacemos en España, que puede ser completamente diferente a lo que hacen en otros sitios. Entonces, en el caso de AmCham Spain, aquí en esta diapositiva veis todas las AmChams in Europe con las personas que están dirigiendo actualmente AmChams in Europe, y además las AmChams in Europe tienen también como una jerarquía, es decir, tienen una estructura directiva que se van turnando cada vez la presidencia y la dirección general va cambiando y siempre es alguien que pertenece a una de las AmChams in Europe. Entonces, en el caso concreto de AmCham Spain, he querido compartir en esta diapositiva los diferentes comités que tiene para entender un poco la actividad que hace una cámara de comercio
americana en España. Principalmente tiene unos comités y a través de estos comités es donde se hacen las actividades. Tenemos, por ejemplo, el comité de advocacy o algunos más conocidos como el de economía digital o el de energía y sostenibilidad o el fiscal. Estos son todos los comités que actualmente tiene la Cámara de Comercio de Estados Unidos y, como digo, a partir de estos comités es cuando se hace la actividad. Voy a poner un ejemplo que nos va a servir también un poco para entender bien qué hace la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En el caso del Comité Fiscal, hubo hace un par de años, creo que fue en 2019, que se aprobó la ley sobre la doble imposición entre Estados Unidos y España, facilitando así los negocios entre ambos países. Esta ley fue aprobada gracias a la actividad de muchas organizaciones y en concreto también fue gracias a la actividad de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Desde la Cámara se envió una carta al senador que estaba liderando, al presidente del Senado fue en aquel caso, pues pidiendo que facilitar, ¿no?, la imposición en el caso de los negocios entre Estados Unidos y España. Después de muchos años, si no recuerdo mal, hubieron más de 10 años de negociación. En 2019 finalmente se consiguió ayudar, ¿no?, a traer los negocios entre Estados Unidos y España. Y la fotografía que veis abajo es en el Instituto de Estudios Fiscales, que se realizó un acto para explicar a nuestros socios de la Cámara lo que implicaba este cambio de ley, ¿no?, de eliminar la doble imposición entre ambos países. Entonces, lo que hace la Cámara básicamente es ayudar a sus socios a que estén afectados positivamente por las políticas que hay en ambos países. Y en el caso de España, pues desde aquí se está luchando para que la ley favorezca a los negocios. En la fotografía que tenéis arriba es una visita que hubo de una delegación de senadores y de congresistas que vinieron a España en un viaje comercial. Siempre que hacen un viaje comercial avisan a la Cámara de Comercio de Estados Unidos por la buena relación que hay, y entonces es una oportunidad para invitar a los socios de la Cámara a que tengan esta conexión directa con políticos norteamericanos que normalmente no tienen, si no es que van a Estados Unidos. Y es un momento perfecto también para explicar pues aquellas cosas que a las empresas les pueden afectar. Si no recuerdo mal, en esta reunión se invitó a grandes empresas multinacionales como son HP e incluso también bancos como por ejemplo Banc Sabadell. Entonces, en estas reuniones que son un poco informales, se celebra un cóctel y entonces se comparten las inquietudes que pueden haber. También durante el año se organizan diferentes eventos relacionados con temáticas que pueden ser útiles para los socios de la Cámara. Entonces, por ejemplo, se organizan eventos con el Santander anualmente, que es Invest in USA, y es la manera de facilitar esta información a la gente en colaboración con el Banco Santander para ayudar a las empresas a que puedan hacer negocios o que les sea más fácil. También se organizan actos en relación a la política norteamericana, es decir, cada vez que hay algún evento, como por ejemplo las elecciones, se hace colaboraciones con John Decker, que hasta hace poco era periodista para Fox News en la Casa Blanca, sigue siendo corresponsal en la Casa Blanca, pero ahora con otro medio, y tiene muy buena relación con la Cámara. Entonces se intenta que con estas colaboraciones se pueda explicar la situación política del país y en aquello que puede afectar a las empresas de aquí de España, ¿no? Además, también se hacen eventos en relación con la política española. Se suelen hacer almuerzos informativos con, por ejemplo, los ministros de España o otros, por ejemplo, los presidentes autonómicos. Entonces, es una manera de dar acceso a las empresas para que puedan acceder a la política. Desde el punto de vista siempre teniendo en cuenta la política norteamericana, ¿no?, y los intereses de las multinacionales norteamericanas. Entonces, ahora que he hecho esta explicación, podréis ver un poco, ¿no?, qué perfil de socios hay en la Cámara. En la Cámara, que es una entidad privada, pueden ser socios cualquier tipo de empresa, pero sí que es verdad que aquella empresa que esté aquí, que sea española, pero que tenga sede en Estados Unidos, podrá beneficiarse más. Y también las empresas que son norteamericanas y tienen sede aquí, también puede beneficiarse de los servicios de lo que hace la Cámara, ¿no?
Entonces, básicamente lo que hace la Cámara es un poco esto, hace eventos, hace informes también a través de los comités. Ahora hace poco vi en redes sociales que hacían un informe sobre energías renovables, entonces se intenta hacer como papers relacionados con lo que está sucediendo en la actualidad y ofrecer el máximo de información posible a las empresas. Entonces, en definitiva, lo que hace la Cámara es un poco acercar la política y el contexto socioeconómico a las empresas y que puedan tener acceso a esos políticos, tanto americanos como españoles, que normalmente no tienen acceso. Y también hacerles llegar las cuestiones que les afectan o inquietudes. Entonces, esto es lo que hace, al final representa los intereses de multinacionales, pero aquí, desde Barcelona. Y bueno, esto es un poco un resumen, pero luego en el debate, si hay alguna pregunta, la podemos abordar y creo que más o menos he explicado un poco todo lo que hace la Cámara. Pero en definitiva es a través de la comunicación y de los eventos y los public affairs. Vale, Marta, muchísimas gracias. Aquí teníamos nuestra intro, ¿no? Marta, que fue responsable de comunicación de AmCham, y yo que actualmente estoy en la Cámara de Comercio de Barcelona, en el Departamento Internacional.